continuar compartiendo este tema acerca de la verdad y teniendo siempre en cuenta versículo 15 de 1 Timoteo 3, podemos leer este versículo. Primera Timoteo 3, versículo 15. Para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Y así como hay una iglesia del Dios viviente que es columna y baluarte de la verdad, también hay algo que se opone a esta verdad. Por eso este título, oponentes a la verdad. Y hablamos que la iglesia tiene la responsabilidad de exhibir, de mostrar, de defender, de mantener la verdad de Dios. Y claramente, cuando la iglesia hace esto, es continuamente atacada. Durante toda la historia pasada, muchas personas intentaron atacar, destruir, derribar la verdad. Pero gracias a Dios, que como cantamos, nada detendrá y nada cambiará lo que Él se propuso hacer. Él su plan va a realizar. Gracias a Dios. Y repito, basado siempre en este versículo, que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Vamos a leer el primer versículo, Romanos 1, 18. Vamos a ver algunos de los que se oponen a la verdad. Romanos 1:18 dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Entonces este es un versículo muy fuerte porque dice que la ira de Dios. Y hermanos, nosotros conocemos y hablamos, experimentamos el amor de Dios. Pero gracias a Dios que Él nos libró de su ira por la obra de su Hijo. Pero la ira de Dios se revela, se muestra, dice, contra toda impiedad. La impiedad significa las personas que no viven la vida de Dios ni tienen en cuenta a Dios. Y dice, se revela contra toda impiedad, contra toda injusticia, contra toda injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y cuando habla de esta verdad, esto está relacionado a lo que Dios hizo en toda la creación. Estas personas son personas que no tienen al Señor, por lo tanto niegan que Dios existe, no lo reconocen como Dios. Por eso todo este capítulo 1 habla acerca de hombres que, viendo toda la creación, todavía no le dan gloria a Dios ni le reconocen como Dios. Todos los seres humanos podemos notar, aún los inconversos pueden notar que por todo lo creado manifiesta que hay un creador. Pero hay hombres que niegan que haya un creador. Estos son los que detienen con injusticia la verdad. Pero sobre esas personas, lamentablemente para ellos, dice que se revela la ira de Dios. Hermano, esto es algo muy fuerte, que la ira de Dios caiga sobre alguien. Es realmente muy fuerte. Pero por la ignorancia que en ellos hay, como continúa hablando de estos primeros capítulos romanos, por la dureza de su corazón, atesoran para sí ira para el día de la ira. Pero gracias a Dios que Él nos libró de la ira. Gracias a Dios. Pero en principio tenemos estas personas, podemos decir, todos los inconversos que no conocen al Señor, que niegan al Señor, estos detienen la verdad. Porque la verdad es que Dios es un Dios creador
y que todo lo que existe por causa de Él. Pero de alguna manera ellos intentan detener la verdad. Por supuesto que no lo van a lograr, nunca lo van a lograr, pero intentan detener la verdad. Romanos, capítulo 1, versículo 13. Romanos 1:13. Dice: pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. Y aquí Pablo está hablando a los hermanos de Roma, y él dice que muchas veces se propuso ir a ellos. Él tenía ese deseo. Si leemos la carta a los romanos, en varias ocasiones él dice que él quería pasar a verlos a ellos. Quería encontrarse con ellos, quería comunicarles algún don espiritual, quería tener comunión con ellos. Pero dice aquí claramente: pero hasta ahora he sido estorbado. No dice en este caso en particular qué fue lo que lo estorbó, pero sí sabemos que en este caso él fue estorbado. Y saben, esta es una palabra, como él dice, estorbado o estorbar, podemos encontrar en nuestro versículo. Es muy especial porque habla de poner algún obstáculo en el camino de alguien. Principalmente significa poner obstáculos o bloquear una carretera para que no pase una expedición. Está hablando de poner algo en el camino de alguien para que no pueda continuar. Entonces, eso es un estorbo. Y esto es lo que sucedió en este caso con Pablo. Él fue estorbado, no pudo continuar, fue detenido, se evitó su camino, y es algo que no pudo hacer porque hubo algo que lo estorbó. Pero repito, en este caso, él no dice que fue exactamente aquello que le estorbó, pero sí podemos entender que él fue estorbado. Y él tenía la intención de ir a los hermanos de Roma para, dice, tener entre ellos algún fruto. Era tanto el deseo, la carga de Pablo por la predicación del Evangelio, que él quería llegar hasta lo último de la tierra. Quería ir a Italia, y de Italia que los hermanos lo encaminen a España, para predicar el Evangelio hasta lo último de la tierra. Él tenía tal carga en su corazón. Qué precioso la obra de lo que el Señor pudo hacer en Pablo. Y al final, leímos el capítulo 1. Pero al final del libro de Romanos, capítulo 15, podemos leer también esta misma expresión. Capítulo 15, versículo 2. Quince, 2. Pueden leerlo, hermanos, porque son muy finitas las hojas y me cuesta un poco. Cada uno de nosotros cargar a su prójimo lo que es bueno para el... Perdón, 15:22. Perdón. Por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros. Amén. En este caso usa este término, impedido. Y eso es, y podemos también preguntarnos, ¿qué es lo que impidió a Pablo ir a los romanos? En el primer capítulo dijo que fue estorbado, capítulo 15 él dice que fue impedido. Y hermanos, saben, desde el principio, Satanás trabaja constantemente para tratar de estorbar y para tratar de impedir que la obra de Dios continúe adelante. Por eso me llegaba mucho esto que cantábamos, esta última canción: nada detendrá, nada cambiará, Dios su plan va a realizar. Porque Satanás de toda manera, de toda forma, con todas sus armas, con toda su astucia, intenta detener lo que Dios quiere hacer. Intenta detener la obra de Dios, intenta detener la obra de los hermanos que hacen para Dios, pero intenta detener todo lo que cada uno de los cristianos quiere hacer. Él quiere poner estorbos, quiere detener, quiere impedir.
quiere tratar por todas las formas, o trata por todas las formas, de que no podamos hacer absolutamente nada para Dios. Aún el simple detalle de poder presentarnos a la reunión. Aún en eso trabaja Satanás también. En muchas cosas. Podemos enumerar muchas cosas. Pero aún para presentarnos a la reunión, aún para eso trabaja Satanás. Para que nos veamos imposibilitados de reunirnos. Y hay una frase que mandamos a los anuncios, ¿no? Para que tratemos de estar todos en la reunión. Y yo puse: Dios ama la comunión entre los hermanos o entre sus hijos. Realmente, hermanos, esto es la parte buena, podemos decir. Pero, ¿saben? Por otra parte, Satanás odia con toda su fuerza la comunión entre los hermanos. Y busca por todos los medios de que no tengamos comunión, de que no nos reunamos, de que no nos juntemos, de que no pasemos tiempo juntos y de que estemos lo más aislados posibles. Él odia, pero profundamente odia la comunión entre los hermanos. Por eso es que es algo tan importante para Dios. Y de hecho, conocemos el Salmo 133, que dice: donde están los hermanos juntos, en comunión, en armonía, si están los hermanos en ese ambiente, es el ambiente adecuado para que Dios derrame bendición y vida eterna. Pero tienen que estar juntos, en armonía, pero juntos. Entonces, Dios puede derramarse así, con bendición, su propia persona, y con vida eterna. Gracias al Señor. Pero para esto es necesaria la comunión. Por eso era algo que tenía muy particularmente Pablo en su corazón: poder ir a los hermanos. Vamos a seguir viendo algunos versículos, pero él quería estar con los hermanos. Hay frases que utiliza, digamos, muy particularmente, de cómo él amaba a los hermanos. A los filipenses le dice que los amaba entrañablemente. Quiere decir, desde las entrañas, desde lo profundo de su ser, de su corazón, él así amaba a los hermanos. Ese es el amor al que todos queremos llegar para poder amar a los hermanos. Pero tenemos este ejemplo, que de tal manera él amaba a los hermanos. Por supuesto, él seguía las pisadas, él seguía el ejemplo del Señor, pero él podía amar así. Pero esto no es solamente Pablo. La voluntad de Dios es que todos podamos amar así a los hermanos, todos. Que pueda haber esta experiencia en nosotros, en cada uno, de poder amar así a los hermanos. Y anhelar, poder desear estar junto con los hermanos, la comunión con los hermanos. Diría un lugar, un momento muy especial, poder estar en comunión con los hermanos, algo muy importante. Tal vez en medio nuestro, no sé hasta qué grado tenemos esa comprensión, yo y todos nosotros, no sé hasta dónde tenemos esa conciencia de que es tan importante la comunión para nuestro Dios. No solamente para nosotros, sino que Dios se agrada, se alegra en la comunión. Si nosotros leemos o seguimos leyendo algunos versículos siguientes o anteriores a lo que leímos de Romanos 15:22, vamos a ver los motivos por los que él estaba impedido. Y dice que por causa de la carga que él tenía de la predicación del Evangelio, él no había encontrado más lugares. Él dice: desde Ilírico hasta Jerusalén, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Y dice más, no teniendo más campo en estas regiones. Quiere decir, había predicado por todo el mundo. Ya no parecía más lugar donde él predicara. Pero de hecho que ya no había más lugar, no había más campo en esos lugares. Entonces quería ir a Roma, quería estar con los hermanos, quería pasar tiempo con los hermanos, quería verlos cara a cara, dice, y que después ser encaminado por ellos a España, porque él deseaba ir a España, porque era el lugar en ese momento, podemos decir, más remoto al que Pablo quería ir todavía, como diciendo: me falta todavía llegar allá, a ese lugar remoto para predicar el Evangelio. Tal carga en su corazón tenía. Pero repito, es muy importante la forma en que él habla a los hermanos. Vamos a leer un versículo más. Primera Tesalonicenses.
Acá pusimos 2:18, pero vamos a leer del 17 al 20. Primera Tesalonicenses 17 al 20, para entender mejor la idea. ¿2:17 al 20 dije? Sí. 2:17 al 20. Pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro. Hasta ahí. Yo he visto en alguna ocasión algunos hermanos que se han contentado mucho por poder ver a los hermanos. Y quiero decir, había cierta emoción, alegría, gozo por el hecho, no estoy hablando de compartir una palabra profunda, no, estoy hablando del hecho de ver a los hermanos. Y en este caso Pablo, si bien él tenía la intención de ver a los hermanos en Roma, comunicarles algún don espiritual, quiere decir tener una comunión espiritual, pero el solo hecho de ver a los hermanos para él significaba algo tan importante. Voy a leer de vuelta el 17. Pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro, por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Porque ¿cuál es nuestra esperanza, o gozo, o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros, delante de nuestro Señor Jesucristo, en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Estas son las palabras que Pablo usaba para los hermanos. Y en este caso para los de Tesalónica. Pero no solamente él era así con algunos. Creo que uno a veces puede ver que uno puede tener cierta preferencia por algún hermano y con algunos puede ser que lo considere gozo y corona. Y aún puede ser que le dé mucha alegría ver a alguno. Pero Pablo era así para con todos los hermanos. Y esto lo podemos ver en cada una de las cartas de Pablo. Él podía hablar así a los de Filipenses, podía hablar así a los tesalonicenses, podía hablar así a los romanos, podía hablar así a los gálatas, a todos los hermanos, él podía hablar de tal manera. Y aún en el caso de los romanos, hermanos que él no conocía, y parece raro esto, pero por el hecho de que él entendía que eran hermanos, de que eran salvos, de que tenían a la persona del Señor, él los amaba igual, aunque no los veía, aunque no los conocía, él los amaba. Y realmente esto solamente lo puede hacer el amor de Dios en una persona, crecido de tal manera que puede amar a hermanos que aún todavía no conoce. Tal vez para nosotros es un poco extraño, pero esta era la experiencia de Pablo. Él no solamente amaba profundamente a los hermanos que veía, a los que él predicó el Evangelio, se habían convertido, sino que él amaba aún a los que no conocía. Qué maravilloso es el amor de Dios cuando se manifiesta en alguien. Y volviendo un poco al centro de esta palabra, dice él, versículo 18, por lo cual quisimos ir a vosotros. Yo, Pablo, él dice personalmente, él ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Por eso decía que él tenía este deseo profundo de ver a los hermanos, quería ir a los hermanos, pero Satanás se opone. Satanás se estorba. Él no quiere la comunión entre los santos. Él quiere que estemos separados y cuanto más lejos y más separados, mejor para él. Pero Dios quiere la comunión entre sus hijos. Y Pablo sabía de esto, por lo tanto él buscaba la comunión con los hermanos. Pero también sabía que Satanás se oponía y se opone, estorbó a Pablo y va a estorbar, debemos saber esto,
va a estorbar a cada uno de nosotros cuando nos dispongamos a hacer una mínima cosa para el Señor. Vamos a ser estorbados. De esto no tenemos que tener ninguna duda, y que va a usar todo lo que esté a su alcance para poder estorbar. En el caso de Pablo, era estorbado si tenía que predicar el Evangelio. Si llegaba a alguna ciudad, lo esperaban los judaizantes, las autoridades romanas, lo querían encarcelar, era golpeado. De todas maneras, impedían que el Evangelio fuese predicado. Pero gracias a Dios que lo fortaleció, de tal manera que siempre pudo seguir adelante y pudo cumplir el ministerio. Gracias a Dios. Primera de Corintios, capítulo 16, versículo 9. Él escribe a los Corintios y dice: porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Aunque Dios había abierto una puerta grande, dice, para la predicación del Evangelio, él entendía que también eran muchos los que se le oponían. Muchos son los adversarios, que él iba a tener mucha lucha, iba a tener mucha oposición para la predicación del Evangelio. Por eso pusimos como título oponentes a la verdad. Lo que Pablo llevaba, él habla en algunas cartas, dice que llevaba palabras de verdad. Lo que él predicaba era verdad, porque él predicaba el Evangelio. Pero los que se oponían a la verdad eran, por ejemplo, judaizantes, autoridades romanas, que no querían la verdad. Y así como vimos en el primer versículo, el hombre ya por naturaleza se opone a la verdad, principalmente a la verdad de Dios. Entonces podemos notar cómo en el caso de Pablo, Satanás siempre se oponía. No solo cuando él quería tener comunión con los hermanos, sino para la predicación del Evangelio. Y para todo lo que nosotros querramos hacer en el servicio para el Señor, Satanás siempre se va a oponer. Siempre se opone. Vamos a ver un ejemplo más en Daniel, capítulo 10. Versículos 12 al 14. Amén. Entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia. Aquí uno de los ángeles traía revelación a Daniel, sabiduría, pero había alguien que se oponía. Por supuesto, entendemos, no era físicamente el príncipe de Persia un hombre común, quiero decir, un hombre natural el que se oponía, sino que Satanás era el que se oponía. El príncipe de Persia está hablando de una categoría entre los ángeles del reino satánico. No es un ángel de pequeño rango, está hablando de alguien fuerte. Por eso en este caso también alguien fuerte, como un ángel de Dios, tenía que traer esta luz, esta revelación a Daniel. Entonces, cuanto más fuerte es nuestra disposición para el Señor, también más fuerte es la oposición del maligno. Y cuando más un hombre quiere consagrarse a Dios, también más fuerte es la oposición de Satanás. Y hermanos, en todas las áreas de nuestra vida va a ser así. En todas las áreas. Entonces, cuando sucede esto, que vemos tanta oposición del maligno,
Sencillamente es porque él se opone a la verdad. Todos estos ejemplos que tratamos de mostrar es que Satanás se opone a la verdad. Él no quiere que se conozca la verdad, él quiere que los hombres estén enceguecidos, que no puedan abrir sus ojos a la verdad y que continúen en las tinieblas. Pero gracias a Dios que nada va a detener el plan de Dios. Solamente puede ser por algún tiempo, podemos decir temporalmente, momentáneamente detenido. Así como Pablo era estorbado, así como el ángel por 21 días estuvo demorado, entonces por algún tiempo puede ser detenido, pero al final tu plan realizarás, así como cantamos. Al final Dios va a cumplir su propósito, gracias al Señor, Él lo va a hacer, no va a haber nada que lo va a detener. Aún en nosotros, la obra de Dios muchas veces queda detenida o interrumpida, pero nuestra confianza es que Él va a cumplir su voluntad en nosotros, que Él va a terminar aquello que empezó. Gracias al Señor. Entonces vimos algunos ejemplos de cómo Satanás estorba y cómo él quiere impedir que la obra de Dios siga adelante, que la verdad se manifieste. Y en todos los casos, Satanás se vale de personas. Vieron que Dios se propuso en su corazón cumplir su propósito a través del hombre. Dios es Dios, Él puede hacer lo que quiere, podría hacerlo solo, pero Él se propuso, Él quiso, a Él le agradó hacerlo a través del hombre. Por lo tanto, Satanás, siempre imitando a Dios, falsificando la obra de Dios, también todo lo que hace, lo hace a través de hombres. Y así como Dios escoge a algunas personas para que cumplan su propósito, entre los que deseamos estar incluidos, Satanás también se vale de personas, hombres, seres humanos de carne y hueso, para también oponerse a la verdad. Por lo tanto, vamos a leer ahora, vamos a entrar en 1 Timoteo capítulo 4. Vamos a leer del 1 al 3. Todo esto, hermano, el principio de lo que compartimos es para tratar de mostrar cómo Satanás se opone y que en todas las áreas él quiere oponerse a lo que nosotros deseamos servir al Señor. Pero de todas maneras es siempre oponerse a la verdad. Eso es lo que intenta Satanás, detener la obra de Dios. Ahora dije 1 Timoteo capítulo 4 versículos 1 al 3. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Y entre otras cosas dice que el Espíritu dice claramente, por lo tanto es necesario que nosotros estemos ejercitados en poder oír la voz del Espíritu, porque el Espíritu dice. Y si nosotros nos ejercitamos en oír la voz del Espíritu, vamos a escuchar lo que el Espíritu dice. En las cartas de Apocalipsis dice que el que tiene oído, a todas las iglesias le dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. No está hablando de alguna persona en particular, quiero decir, de ningún hombre en particular, sino dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y aquí Pablo da testimonio que el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Algunos van a abandonar la fe, van a desertar, no van a continuar. Pero la razón por la que hacen esto es que, dice, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios.
escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Pero ¿cómo una persona, ese que apostata de la fe, cómo hace para escuchar a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios? Alguna vez habremos escuchado que alguna persona dice: escucho voces, que sin duda también son voces de espíritus diabólicos. Pero a lo que esto se está refiriendo, cuando dice a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, dice por la hipocresía de mentirosos. Y estos mentirosos son hombres, son seres humanos, y en algunos casos mujeres. Pero porque en la actualidad hay tanto hombres como mujeres en los púlpitos, y tanto uno como otro, en muchas ocasiones, son los mentirosos a lo que esta parte de Timoteo se refiere. Una persona puede escuchar a espíritu engañador a través de algunos mentirosos, como dice acá, que teniendo cauterizada la conciencia. Estos mentirosos tienen cauterizada la conciencia. Y esto es, podría decir, el contraste de tener cauterizada la conciencia es lo que nosotros podemos leer en Efesios, el principio de Efesios, capítulo 1, versículo 13. Si alguno lo tiene, lo puede leer. Efesios 1:13. 13. En esta vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Amén. Los que hemos oído la palabra, ¿cómo dice? La palabra de verdad. Los que hemos oído la palabra de verdad, los que hemos oído el evangelio, hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, ese sello del Espíritu Santo está en contraste con el sello que tienen estas personas que dicen están cauterizada la conciencia. El que es hijo de Dios tiene un sello, fue sellado por el Espíritu Santo. Ahora, estas personas que son los mentirosos también tienen un sello. Ese sello que tienen cauterizó su conciencia. ¿Saben? Las palabras que se usa acá se refiere cuando, bueno, la mayoría conocemos cómo se marcan los animales, caballos, vacas, un hierro caliente, candente, al rojo, y se marca el animal. De la misma manera, Pablo está diciendo, esas personas son marcadas por Satanás, tienen el sello de Satanás en su conciencia, y por lo tanto por eso son mentirosos e hipócritas. Entonces, que el Señor nos ayude para poder distinguir, para poder discernir por el Espíritu cuando oímos a tales personas. Y poder claramente notar que gracias a Dios hay hermanos que hablan la verdad. Pero también no podemos negar que hay hipócritas y mentirosos que falsean la verdad. Y lo lamentable es que los mentirosos que tienen la conciencia cauterizada están dentro de las congregaciones. Por eso enseñan mentira a la congregación. En muchísimos lugares. Son mentirosos que tienen la conciencia cauterizada. Y ese sello fue puesto por Satanás, no por Dios. Quiere decir, pertenecen a Satanás. Porque el sello que puso el Espíritu en nosotros significa que pertenecemos al Señor. Él nos selló, le pertenecemos a Él. Pero estas otras personas fueron selladas y pertenecen al maligno. Realmente es fuerte, pero esto es así. Y no podemos colorearlo para que no parezca fuerte o grave. Realmente esta es una palabra de verdad. Pero gracias al Señor que también hay muchos que hablan la verdad. Dice, prohibirán casarse, el versículo 3 del capítulo 4 de 1 Timoteo, y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. ¿Saben por qué era tanta carga en el corazón de Pablo cuando escribía a Timoteo? Tanto deseo que Timoteo estuviese a la altura de lo que Dios necesitaba. Se dice que Timoteo era un hombre joven
nadie puede decir exactamente la edad, tal vez alrededor de los 40 años, en ese momento, pero de carácter tímido. No era una persona vallazante, de carácter fuerte, que podía empujar a todo. No, era una persona tímida. Por eso Pablo tiene que hablarle de tal manera. Por eso tiene que, en los primeros capítulos, decirle que avive el fuego del don de Dios que estaba en él, para que pueda ser una persona que esté a la altura de lo que se necesitaba en Éfeso. En este lugar ya había entrado esta enseñanza. Esta enseñanza de aquellos tiempos se conoce como el gnosticismo, que decían la enseñanza que en aquel tiempo se estaba hablando a las congregaciones, o a las iglesias, podemos decir, que el cuerpo era totalmente malo, que el espíritu era solamente bueno. Por lo tanto, uno tenía que darle importancia al espíritu, porque era bueno, era de Dios, pero no al cuerpo. Y entonces las personas, muchas hacían con su cuerpo cualquier cosa, total, el cuerpo era malo. Nosotros después, en el Nuevo Testamento, encontramos que el cuerpo es templo del Espíritu Santo. No es malo, al contrario, es totalmente bueno el cuerpo. Entonces, no estoy hablando de la carne caída, estoy hablando del cuerpo físico, el ser humano. Entonces, ellos enseñaban tal cosa, y por eso Pablo hablaba de tal forma, y Timoteo necesitaba poder hablar como correspondía en ese momento, que no permitir que ninguno enseñe otra cosa. Por lo tanto, eran tan fuertes las palabras de Pablo. Prohibirían casarse, porque claramente entendían que el sexo era malo, porque era algo físico. Pero sabemos que no es así. Pero esa enseñanza ya se estaba dando, por lo menos en Éfeso. Y contra esa enseñanza tenía que luchar Timoteo. Por eso necesitaba este respaldo de la experiencia de Pablo. Ahora vamos a leer 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 5. Confío que todos habremos leído el capítulo 4, primera y segunda de Timoteo. Eso nos ayuda a poder entender el carácter de estas personas que vamos a leer acá. El 5 dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Timoteo tenía que evitar a estas personas que tenían apariencia de piedad, que parecían cristianos, que parecían hermanos, pero que iban a negar que verdaderamente lo eran. No tenían la eficacia de la vida de Dios en su interior. Podemos decir, como dice Pablo en otra de sus cartas, él dice que estuvo entre falsos hermanos, y los cataloga de esa manera. Entonces, estas personas estaban dentro de la congregación. No solamente que estaban dentro, sino que tenían la pretensión de enseñar este tipo de cosas que vimos en 1 Timoteo capítulo 4. Dice, versículo del mismo capítulo 3, 8 y 9. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. No habría necesidad de que Pablo dijera réprobos en cuanto a la fe, si no se consideraran por algunos, o tal vez por ellos mismos, si no se consideraran creyentes. Si fuese gente del mundo no diría eso, pero porque estaban dentro de la congregación y pretendían insertar ciertas enseñanzas, él dice que eran réprobos en cuanto a la fe. No tenían una fe pura, no habían sido aprobados por Dios. Pero tales personas estaban en las congregaciones. Dice, así también estos resisten a la verdad. Por eso es que si nosotros leemos 1 y 2 Timoteo y también Tito, vamos a encontrar que la experiencia en aquel tiempo era de muchos que estaban dentro de la congregación en Éfeso, pero que enseñaban cosas diferentes a las que había enseñado el apóstol. Y por lo tanto,
tenía que tener mucho cuidado Timoteo con estas cosas. Segunda de Timoteo, capítulo 1. Vamos a leer del 1 al 5. Y ya vamos a concluir. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículos 1 al 5. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo. Sí. Amén. Si seguimos leyendo, Pablo empieza a decir que él está pronto para ser sacrificado. Por eso, hermanos, la carga tan pesada en el corazón de Pablo, porque él sabía que su tiempo estaba cercano y veía riesgo, por lo menos donde estaba Timoteo, pero podemos ir en toda la obra de Dios. Él temía que estas personas, los mentirosos, hipócritas de los que habla, contaminaran toda la congregación, es decir, a todos los hermanos. Por lo tanto, tenía tanta carga en su corazón. Por eso le dice en esto que leímos último a Timoteo: te encarezco. Hay otra versión que dice te encargo, pero te encarezco, te estoy poniendo delante de Dios y delante del Señor Jesucristo. Te estoy hablando con solemnidad, con seriedad. Timoteo dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. Hermanos, que alguien diga así, es realmente serio poner a una persona en esa situación. Ponerlo delante de Dios es como si no existiera nadie. Timoteo, estoy yo, Pablo, Timoteo, y está el Señor, y está Dios. Podríamos decir, estamos solamente los cuatro. Te pongo delante de ellos. Qué responsabilidad para Timoteo. Pero no había otra manera de poder transmitir eso desde el corazón de Pablo. Dice que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. ¿Y qué le encarecía? Dice el versículo 2, que prediques la palabra. Cuando dice que prediques la palabra, no era solamente que él diera mensajes, sino que esto lleva el sentido de que hables la verdad, que prediques las Sagradas Escrituras, que hables de acuerdo a la Escritura. Esto era lo que tenía que predicar Timoteo, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Pero aunque todos hagan eso, estaba diciendo, aunque todos hagan eso, Timoteo, tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. El lunes hablamos algo con los hermanos, y es que muchas veces nosotros nos excusamos diciendo, sí, pero aquel, sí, pero el otro no vino, pero el otro faltó, pero el otro se fue. Pero hermanos, esto es una responsabilidad que cada uno de nosotros tenemos delante de Dios. Cada uno debemos tomar esta palabra. Tú, pase lo que pase, los demás hagan lo que hagan, tú sé sobrio en todo. Soporta las aflicciones, haz obras de evangelista. Y podemos decir que sería lo que completa toda nuestra vida. Cumple tu ministerio. Esto es algo tan importante, que cada uno de nosotros podamos cumplir nuestro ministerio. Para eso, por supuesto, es necesario
saber cuál es nuestro ministerio, que podamos delante de Dios cumplir nuestro ministerio. Gracias al Señor, que a pesar de tanta oposición a la verdad, todavía había un hombre con un corazón totalmente lleno de Dios y que puede animar a otro joven hombre a que continúe la obra de Dios, que continúe en la verdad. Gracias al Señor. Amén.